Aquí es donde... El Himalaya se eleva como un muro, separando a este país del resto. Entre lugares imposibles, los glaciares tallan historias de leyenda. Es una tierra donde 1.400 millones de almas tejen una vibrante sinfonía. Y los ríos sagrados llevan plegarias por toda la tierra. Bienvenido a India, donde descubrirás los destinos más extraordinarios. Para entender la India, primero hay que comenzar con un mapa. Pero el mapa aquí no es solo un mapa de fronteras, sino una historia de cómo la naturaleza ha moldeado el destino de una civilización. Al norte se encuentra el colosal Himalaya, un muro de hielo que no solo crea un paisaje majestuoso, sino que también ayuda a moldear el clima de todo el subcontinente. Estas montañas bloquean el aire frío de Asia Central, retienen la humedad, alimentan los glaciares y proporcionan agua a los grandes ríos que descienden hacia las llanuras. Al sur, la India se abre al Océano Índico, que una vez llevó las especias, los textiles, la religión y el comercio de la región lejos de la costa. Esta diversidad geográfica significa que la India no se desarrolla a un solo ritmo. Cada región tiene su propio clima, cocina, idioma, creencias y forma de vida. Es como una tela gruesa, tejida con guerras, comercio, migración, creencias, creatividad y heridas que nunca han sanado del todo. Si la geografía da forma a la India, entonces la cultura es su latido. Aquí, la cultura no vive en museos ni en libros de historia. Sale a las calles, apareciendo en el sonido de las campanas de los templos, el aroma del té masala, los colores vibrantes de los saris, los mercados de especias, las bodas, las ceremonias familiares y las comidas cotidianas. Una mañana india puede comenzar con una oración y luego verse rápidamente arrastrada por los bocinazos de los autos, las voces de los vendedores, los sonidos de los trenes, los motores y el flujo constante de personas. La cultura aquí es una mezcla de cientos de idiomas, muchas religiones importantes e innumerables costumbres y tradiciones locales que siguen vivas en la vida moderna. La India es fascinante no porque tenga una sola identidad, sino porque tiene muchísimas identidades coexistiendo dentro de un solo país.
Así que para adentrarnos más en este país, acompañemos a Haider Planeta mientras exploramos sus diversos lugares. Un viaje hacia la India comienza en su punto más alto, el Himalaya. Este no es solo uno de los sistemas montañosos más grandes del mundo, sino también la columna vertebral natural del subcontinente. Picos cubiertos de nieve, valles profundos, glaciares helados y caminos traicioneros crean una sensación de pequeñez, haciendo que la humanidad parezca un diminuto punto frente a la naturaleza. El Himalaya no es simplemente un paisaje hermoso para contemplar. Es una fuente de agua, un escudo climático, el lugar de nacimiento de muchos grandes ríos y posee un profundo significado espiritual para el pueblo indio. En la imaginación de muchos, las altas montañas son lugares donde las personas buscan refugio del ajetreo de la vida. Monasterios, templos, pequeños pueblos y rutas de peregrinación enclavados entre las nubes hacen que el Himalaya sea majestuoso y tranquilo a la vez. Pero este lugar no es fácil de recorrer. Es precisamente esta dureza la que crea el atractivo del Himalaya. Si las llanuras son donde vive la India, entonces el Himalaya es donde la India aprende humildad ante la naturaleza. Al adentrarse más en el Himalaya, los espectadores se darán cuenta de que esta región es hermosa no solo por sus picos cubiertos de nieve, sino también por la forma en que la vida en el norte de la India está controlada. Desde pequeños pueblos enclavados en las laderas de las montañas hasta caminos sinuosos que suben hacia las frígidas tierras altas. Todo aquí se siente frágil frente a la naturaleza. Las personas viven a un ritmo más lento, más dependientes de la nieve que se derrite, los arroyos helados y los caminos de montaña que pueden quedar bloqueados en cualquier momento en los lugares imposibles. En ese contexto, el Himalaya ya no es un destino para conquistar, sino una fuerza antigua que obliga a la humanidad a respetar sus límites. Con cada paso por esta región montañosa, los espectadores no solo presencian una belleza majestuosa, sino que también entienden por qué las altas montañas siempre han ocupado un lugar sagrado en la mente del pueblo indio. Del hielo y la nieve del Himalaya, el agua comienza a descender hacia las llanuras, formando uno de los ríos más sagrados del mundo, el Ganges. Al viajar a lo largo del río Ganges, uno ve que este río fluye no solo por la tierra, sino también por la vida espiritual de millones de personas. Cuando la primera luz cae sobre el agua, los peregrinos descienden al río en silencio, llevando la creencia de que las aguas sagradas pueden lavar las cargas invisibles de sus almas.
En ambas orillas, la vida continúa de la manera más cotidiana. La gente lava ropa, rema en botes, vende flores, reza y se despide de sus seres queridos. Todo coexiste en un río que es sagrado y común a la vez, hermoso y cargado, el comienzo de la vida y el lugar donde las personas enfrentan el final de sus vidas. Lo que hace especial al Ganges no es solo su papel religioso, sino la forma en que este río conecta tantas capas de la India en un solo espacio. Nutre campos de trigo y caña de azúcar, creando tierras fértiles para que vivan cientos de millones de personas. Fluye por pueblos antiguos, ciudades bulliciosas, riberas sagradas y zonas rurales empobrecidas donde la gente aún depende del agua del río todos los días. Pero cuanto más importante es, más presión enfrenta. La población, los desechos, las aguas residuales industriales y la urbanización convierten este río sagrado en una de las paradojas más desgarradoras de la India. Por eso, al contar la historia del Ganges, no se debería hablar solo con admiración. También hace falta un momento de silencio. El Ganges no solo ayuda a los espectadores a entender la India antigua, sino que también plantea una gran pregunta. ¿Cómo preservar la santidad del pasado mientras se enfrentan las intensas presiones del presente? Después de 2 días en el Ganges, el viaje continuó hacia Meghalaya. No abrumaba con el bullicio de Delhi, ni silenciaba a los visitantes con los rituales de Varanasi. Esta tierra toca el corazón de otra manera, más lenta, más húmeda y más profunda. Aquí, la lluvia no es un fenómeno meteorológico repentino. La lluvia es casi parte de su identidad. Hay aldeas en Meghalaya que reciben hasta 11.000 milímetros de lluvia al año, convirtiéndola en una de las regiones más húmedas del planeta. Pero curiosamente, la gente no ha abandonado esta tierra empapada. Ha aprendido a vivir con ella, construyendo casas, viajando, cultivando y adaptando su forma de vida al clima duro de una manera muy única. Enclavada entre valles cubiertos de niebla y bosques densos, Meghalaya revela una belleza casi intacta. Cascadas blancas caen desde altos acantilados, desapareciendo en la niebla de abajo. Pequeños caminos serpentean por la ladera de las montañas, apareciendo y desapareciendo entre el bosque verde. Las aldeas se encuentran en la meseta, donde las mañanas pueden comenzar con el sonido de la lluvia sobre los techos y terminar con nubes blancas desplazándose por el horizonte. Esta atmósfera hace que Meghalaya parezca una parte de la India separada del ritmo caótico del territorio continental, como si el tiempo no corriera contra ella, sino que fluyera libremente entre la niebla y el verdor. El rasgo más distintivo de Meghalaya son sus puentes vivientes de raíces.
no están hechos de concreto, sino construidos con las raíces de árboles de caucho, guiadas por los habitantes locales durante muchos años. Las raíces de los árboles crecen, se entrelazan con fuerza y que el tiempo forman un puente lo bastante resistente para que la gente cruce los arroyos caudalosos entre los lugares imposibles. Los constructores del puente de hoy quizá no sean quienes más se beneficien de él. Representa una forma muy distinta de pensar sobre la arquitectura, la naturaleza y el futuro. El viaje continúa en Varanasi, donde la India ya no aparece como una tierra para contemplar, sino que se convierte en una experiencia que obliga a detenerse en silencio. Después de las selvas lluviosas de Meghalaya, Varanasi lleva al espectador de regreso al río Ganges, pero esta vez no en su papel de río que alimenta el delta. Varanasi es considerada una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo y también uno de los centros más sagrados del hinduismo. Pero lo que hace especial a este lugar no es su antigüedad ni su fama. Está en la sensación de que el tiempo aquí no fluye de la manera habitual. Pasado, presente, vida y muerte parecen permanecer juntos sobre un mismo escalón de piedra junto a la orilla del río. Desde el momento en que rompe el amanecer, Varanasi adopta un ritmo único. La escena no es ruidosa como una gran ciudad, pero está llena de emoción. Las campanas de los templos resuenan a lo lejos. El humo del incienso flota por los callejones estrechos. Los vendedores de flores preparan guirnaldas de caléndulas amarillas vibrantes. Monjes, turistas, locales y peregrinos se mezclan en un espacio que es común y sagrado a la vez, inseparable. En la misma orilla del río, uno puede ver jóvenes comenzando su día, familias rezando por la paz, ancianos sentados en silencio mirando el agua y ceremonias de despedida final. Para muchos hindúes, morir en Varanasi o que sus cenizas regresen al Ganges tiene un profundo significado espiritual entre los lugares imposibles. Esto puede parecer pesado para los forasteros, pero para Varanasi no es una tragedia exagerada. Es una parte natural del ciclo de la vida, situada entre la luz, el humo del incienso, las oraciones y el agua que fluye. Puede traer una sensación de paz al amanecer y luego dejar a uno sin palabras al caer la noche. Pero es precisamente este contraste lo que le da a la ciudad su poder. Desde las aguas sagradas del Ganges, el viaje se traslada a un mundo de completo contraste, el desierto de Thar. Situado en el noroeste de la India, el Thar es una tierra de arena, sol, vientos secos y horizontes dorados abrasadores. Pero este no es un páramo vacío. El Thar tiene vida propia, sus propios colores, su propio ritmo. Aldeas de terracota, caravanas de camellos cruzando las dunas de arena.
Antiguos fuertes elevándose contra el cielo abrasador y seco, y los trajes vibrantes del pueblo rajastaní transforman el desierto en un escenario colorido en medio de una naturaleza implacable. En el Thar, la gente ha aprendido a vivir con la escasez de agua, el calor y el aislamiento durante generaciones. Los pozos de agua se convierten en bienes preciosos. La arquitectura está diseñada para resistir el calor, y la música, la artesanía y los festivales ayudan a las comunidades a preservar su identidad. Curiosamente, en un entorno tan duro, la gente elige los colores más vibrantes para vivir. Rojo, naranja, rosa, azul y amarillo destacan sobre la arena como una declaración de que la vida se niega a apagarse por el desierto. El desierto de Thar revela una verdad muy india. Cuanto más duro es el entorno, más formas encuentra la gente de hacer la vida más vibrante. El Thar recuerda a los espectadores que la India no solo es magnífica, sino también magnífica por la manera en que su gente sigue viviendo entre la escasez, el calor y el polvo. Pero al dejar este desierto tranquilo y sin viento, el viaje entrará en un paisaje completamente diferente. Uno formado por un vasto mar de personas unidas por una creencia común. Ese es el Kumbh Mela, donde la India no solo se ve con los ojos, sino que se siente a través del poder colectivo de millones de almas moviéndose juntas en los lugares imposibles. Algunos festivales son eventos culturales, otros son espectáculos, pero el Kumbh Mela es algo mucho más grande. Es una de las reuniones religiosas más grandes del mundo, donde millones de peregrinos acuden a los ríos sagrados para realizar el ritual del baño. Desde arriba, el Kumbh Mela se parece a un mar interminable de personas en lugares imposibles. Las tiendas se extienden, se levantan caminos improvisados y monjes, familias, ancianos, jóvenes, personas de aldeas remotas y grandes ciudades se mezclan en un movimiento colosal. Para los forasteros, la escala resulta casi increíble, pero para muchos participantes es más que un simple viaje. Es una travesía espiritual, una tradición familiar, una creencia de que entrar en las aguas sagradas puede purificar el alma. El Kumbh Mela demuestra que la fe en la India no es solo un asunto privado. Puede convertirse en un fenómeno social masivo, creando una ciudad temporal, una comunidad temporal y un ritmo de vida temporal tan grande que asombra al mundo. Lo más importante no son solo las cifras, sino la sensación cuando millones de personas se reúnen en una creencia compartida. A medida que los rituales llegan a su fin y el mar de personas comienza a dispersarse en pequeños arroyos, el Kumbh Mela deja a los espectadores con una sensación difícil de describir. No es solo la escala abrumadora de millones de personas, sino la sensación de presenciar una civilización aún viva
con su fe profunda. Pero más allá de ese mar sagrado de personas, el viaje toma un giro completamente diferente. Más allá de los ríos, los festivales y los desiertos, el viaje conduce al símbolo más famoso de la India, el Taj Mahal. El Taj Mahal es el monumento más famoso de la India y uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Pero si solo ves el Taj Mahal como un punto para registrarte o como un símbolo de amor, perderá su esencia más profunda. Esta estructura fue construida no solo con mármol blanco, sino también con pérdida y poder real. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan para conmemorar a su amada esposa. A partir de esa historia personal, nació una estructura colosal que combina la arquitectura mogol y el arte islámico. Al cruzar la gran puerta y ver aparecer la cúpula blanca a lo lejos, los espectadores ven más que una tumba. Ven cómo las personas intentan transformar el dolor en belleza, transformar la separación en algo que pueda perdurar durante siglos. Lo especial del Taj Mahal es que nunca mantiene un solo rostro. Por la mañana, la estructura parece disolverse en una niebla fina, suave y distante. A medida que el sol sube más alto, el mármol blanco comienza a brillar, reflejando la luz solar de una manera casi surrealista. Cuando cae el atardecer, toda la estructura adquiere un tono más cálido y más tenue, como si llevara una tristeza sutil bajo el cielo de Agra. Este mismo cambio no se siente como un bloque inmóvil de piedra, sino como un recuerdo vivo, cambiando con la luz, el tiempo y las emociones de la persona que está frente a él. Pero detrás de esa belleza perfecta yace una pregunta más profunda. ¿Cuántas manos contribuyeron a cada tallado? Dejando atrás el silencio blanco e impecable del Taj Mahal, el viaje continúa hacia Jaipur, una ciudad que no cautiva con su quietud, sino con sus colores vibrantes. Jaipur es conocida como la ciudad rosa, pero ese nombre no proviene solo de sus antiguos muros o de sus fachadas color terracota. También proviene de la atmósfera única de la ciudad, donde el pasado real aún respira en cada puerta, cada mercado, cada fuerte y cada calle bulliciosa. Si el Taj Mahal es un recuerdo preservado en mármol blanco, entonces Jaipur es un recuerdo preservado en su vida diaria bulliciosa, vibrante y nunca inmóvil. Al entrar en Jaipur, uno percibe de inmediato una India distinta. Ya no es la pesada sacralidad de Varanasi, ni la dureza dorada y abrasadora del desierto de Thar.
Los muros rosados, las puertas ornamentadas, los pequeños balcones y las ventanas talladas hacen que Jaipur parezca un libro abierto de arquitectura en el desierto de Rajasthan. Uno de los símbolos más llamativos de Jaipur es el Hawa Mahal, o Palacio de los Vientos. Esta estructura tiene una fachada llena de pequeñas ventanas, dando la impresión de una gigantesca colmena de piedra. Pero la belleza del Hawa Mahal no reside solo en su forma única. También cuenta la historia de la vida dentro de la antigua familia real. Desde una fachada que parece puramente decorativa, el Hawa Mahal despliega toda una historia sobre el poder, el género, la privacidad y cómo funcionaba alguna vez la sociedad real. Pero después de Jaipur, el viaje dejará el territorio continental, el desierto y los palacios, y se dirigirá hacia el mar. El siguiente destino es un rostro muy diferente de la India, distante, azul profundo y casi separado de cualquier imagen familiar del país. Son las islas Andamán y Nicobar. Al pensar en la India, muchas personas suelen imaginar templos, ríos sagrados, ciudades bulliciosas o desiertos dorados. Pero la India también tiene otro rostro, lejos de la costa, las islas Andamán y Nicobar. Situadas entre la bahía de Bengala y el mar de Andamán, separadas del territorio continental por una vasta extensión de océano, se sienten como entrar en una India completamente diferente. Ya no hay bocinazos de autos ni calles abarrotadas. En cambio, encontrarás mares azules, bosques tropicales, playas de arena blanca, arrecifes de coral e islas que parecen existir fuera del ritmo del territorio continental. Las islas Andamán y Nicobar demuestran que la India no es solo una nación terrestre, sino también oceánica. Las playas de la isla Havelock, con sus aguas transparentes, arrecifes de coral y vida marina, crean un espacio que es casi un contraste completo con el caos de las grandes ciudades. Pero el archipiélago es más que un destino turístico. La cárcel celular fue una vez una prisión para muchos presos políticos durante la era colonial británica, dejando una pesada capa de memoria en medio del paisaje tropical. Además, alberga comunidades indígenas únicas, algunas de las cuales mantienen vidas aisladas y requieren protección. Las islas Andamán y Nicobar son el lugar donde la belleza, la historia, la identidad indígena y la ubicación estratégica
se encuentran en medio del océano. Concluye como un oasis tranquilo y verde en medio del bullicioso viaje por la India, donde el mar, las selvas tropicales y los recuerdos históricos coexisten en islas remotas. Este lugar recuerda a los espectadores que la India no es solo montañas cubiertas de nieve, ríos sagrados, desiertos o ciudades antiguas, sino también una nación oceánica con tierras aisladas, frágiles y misteriosas. Pero después de la belleza tranquila de las islas, el viaje girará hacia el norte, hacia Jammu y Cachemira, donde la belleza que cuenta una historia compleja formará la última parada de esta exploración de la India. El viaje concluye en Jammu y Cachemira, una de las regiones más hermosas y complejas de la India. Aquí encontrarás lagos tranquilos, valles verdes, montañas nevadas en la distancia, pequeñas embarcaciones en el lago Dal y casas flotantes asentadas en silencio en medio de un paisaje casi surrealista. Si el Himalaya fue la puerta de entrada al viaje, Jammu y Cachemira es el eco final de las altas montañas en la mente del espectador. Pero Jammu y Cachemira es más que belleza. Esta tierra guarda en su interior capas de historia, cultura, religión y política complejas. Esto la convierte en una conclusión adecuada para un video sobre la India. Porque, después de todo, este país nunca ha sido una historia simple. Es hermoso, pero incomprensible. Es sagrado, pero lleno de contradicciones. Es antiguo, pero sigue avanzando hacia el futuro. Jammu y Cachemira recuerda a los espectadores que la belleza no siempre está separada de la complejidad. Algunos lugares son hermosos precisamente porque cargan tanta historia. La India puede ser agotadora, puede ser abrumadora, puede resultar confusa para los forasteros por la enorme cantidad de sonidos, colores, creencias y paradojas. Pero es precisamente esta complejidad la que hace que la India sea inolvidable. Algunos países son hermosos porque son simples. La India es diferente. La India cautiva porque se niega a simplificarse para encajar en la imaginación de los demás. Sigue siendo lo que es, brillante, caótica, sagrada, dura, amable, orgullosa y llena de preguntas. Este no es un lugar que se entienda por completo después de un solo viaje. Este es un lugar del que te vas y mucho tiempo después sigues preguntándote qué fue lo que realmente viste. Un viaje hacia la India comienza en su punto más alto, el Himalaya. Este no es solo uno de los sistemas montañosos más grandes del mundo, sino también la columna vertebral natural del subcontinente. Picos cubiertos de nieve, valles profundos, glaciares helados y caminos traicioneros crean una sensación de pequeñez, haciendo que la humanidad parezca un diminuto punto frente a la naturaleza.
El Himalaya no es simplemente un paisaje hermoso para contemplar. Es una fuente de agua, un escudo climático, el lugar de nacimiento de muchos grandes ríos y posee un profundo significado espiritual para el pueblo indio. En la imaginación de muchos, las altas montañas son lugares donde las personas buscan refugio del ajetreo de la vida. Monasterios, templos, pequeños pueblos y rutas de peregrinación enclavados entre las nubes hacen que el Himalaya sea majestuoso y tranquilo a la vez. Pero este lugar no es fácil de recorrer. Es precisamente esta dureza la que crea el atractivo del Himalaya. Si las llanuras son donde vive la India, entonces el Himalaya es donde la India aprende humildad ante la naturaleza. Al adentrarse más en el Himalaya, los espectadores se darán cuenta de que esta región es hermosa no solo por sus picos cubiertos de nieve, sino también por la forma en que la vida en el norte de la India está controlada. Desde pequeños pueblos enclavados en las laderas de las montañas hasta caminos sinuosos que suben hacia las frígidas tierras altas, todo aquí se siente frágil frente a la naturaleza. Las personas viven a un ritmo más lento, más dependientes de la nieve que se derrite, los arroyos helados y los caminos de montaña que pueden quedar bloqueados en cualquier momento en los lugares imposibles. En ese contexto, el Himalaya ya no es un destino para conquistar, sino una fuerza antigua que obliga a la humanidad a respetar sus límites. Con cada paso por esta región montañosa, los espectadores no solo presencian una belleza majestuosa, sino que también entienden por qué las altas montañas siempre han ocupado un lugar sagrado en la mente del pueblo indio. Del hielo y la nieve del Himalaya, el agua comienza a descender hacia las llanuras, formando uno de los ríos más sagrados del mundo, el Ganges. Al viajar a lo largo del río Ganges, uno ve que este río fluye no solo por la tierra, sino también por la vida espiritual de millones de personas. Cuando la primera luz cae sobre el agua, los peregrinos descienden al río en silencio, llevando la creencia de que las aguas sagradas pueden lavar las cargas invisibles de sus almas. En ambas orillas, la vida continúa de la manera más cotidiana. La gente lava ropa, rema en botes, vende flores, reza y se despide de sus seres queridos. Todo coexiste en un río que es sagrado y común a la vez, hermoso y cargado, el comienzo de la vida y el lugar donde las personas enfrentan el final de sus vidas. Lo que hace especial al Ganges no es solo su papel religioso, sino la forma en que este río conecta tantas capas de la India en un solo espacio. Nutre campos de trigo y caña de azúcar, creando tierras fértiles para que vivan cientos de millones de personas.
Fluye por pueblos antiguos, ciudades bulliciosas, riberas sagradas y zonas rurales empobrecidas donde la gente aún depende del agua del río todos los días. Pero cuanto más importante es, más presión enfrenta. La población, los desechos, las aguas residuales industriales y la urbanización convierten este río sagrado en una de las paradojas más desgarradoras de la India. Por eso, al contar la historia del Ganges, no se debería hablar solo con admiración. También hace falta un momento de silencio. El Ganges no solo ayuda a los espectadores a entender la India antigua, sino que también plantea una gran pregunta. ¿Cómo preservar la santidad del pasado mientras se enfrentan las intensas presiones del presente? Después de 2 días en el Ganges, el viaje continuó hacia Meghalaya. No abrumaba con el bullicio de Delhi, ni silenciaba a los visitantes con los rituales de Varanasi. Esta tierra toca el corazón de otra manera, más lenta, más húmeda y más profunda. Aquí, la lluvia no es un fenómeno meteorológico repentino. La lluvia es casi parte de su identidad. Hay aldeas en Meghalaya que reciben hasta 11.000 milímetros de lluvia al año, convirtiéndola en una de las regiones más húmedas del planeta. Pero curiosamente, la gente no ha abandonado esta tierra empapada. Ha aprendido a vivir con ella, construyendo casas, viajando, cultivando y adaptando su forma de vida al clima duro de una manera muy única. Enclavada entre valles cubiertos de niebla y bosques densos, Meghalaya revela una belleza casi intacta. Cascadas blancas caen desde altos acantilados, desapareciendo en la niebla de abajo. Pequeños caminos serpentean por la ladera de las montañas, apareciendo y desapareciendo entre el bosque verde. Las aldeas se encuentran en la meseta, donde las mañanas pueden comenzar con el sonido de la lluvia sobre los techos y terminar con nubes blancas desplazándose por el horizonte. Esta atmósfera hace que Meghalaya parezca una parte de la India separada del ritmo caótico del territorio continental, como si el tiempo no corriera contra ella, sino que fluyera libremente entre la niebla y el verdor. El rasgo más distintivo de Meghalaya son sus puentes vivientes de raíces. No están hechos de concreto, sino construidos con las raíces de árboles de caucho, guiadas por los habitantes locales durante muchos años. Las raíces de los árboles crecen, se entrelazan con fuerza y que el tiempo forman un puente lo bastante resistente para que la gente cruce los arroyos caudalosos entre los lugares imposibles. Los constructores del puente de hoy quizá no sean quienes más se beneficien de él. Representa una forma muy distinta de pensar sobre la arquitectura, la naturaleza y el futuro. El viaje continúa en Varanasi, donde la India ya no aparece como una tierra para contemplar,
sino que se convierte en una experiencia que obliga a detenerse en silencio. Después de las selvas lluviosas de Meghalaya, Varanasi lleva al espectador de regreso al río Ganges, pero esta vez no en su papel de río que alimenta el delta. Varanasi es considerada una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo y también uno de los centros más sagrados del hinduismo. Pero lo que hace especial a este lugar no es su antigüedad ni su fama. Está en la sensación de que el tiempo aquí no fluye de la manera habitual. Pasado, presente, vida y muerte parecen permanecer juntos sobre un mismo escalón de piedra, junto a la orilla del río. Desde el momento en que rompe el amanecer, Varanasi adopta un ritmo único. La escena no es ruidosa como una gran ciudad, pero está llena de emoción. Las campanas de los templos resuenan a lo lejos. El humo del incienso flota por los callejones estrechos. Los vendedores de flores preparan guirnaldas de caléndulas amarillas vibrantes. Monjes, turistas, locales y peregrinos se mezclan en un espacio que es común y sagrado a la vez, inseparable. En la misma orilla del río, uno puede ver jóvenes comenzando su día, familias rezando por la paz, ancianos sentados en silencio mirando el agua y ceremonias de despedida final. Para muchos hindúes, morir en Varanasi o que sus cenizas regresen al Ganges tiene un profundo significado espiritual entre los lugares imposibles. Esto puede parecer pesado para los forasteros, pero para Varanasi no es una tragedia exagerada. Es una parte natural del ciclo de la vida, situada entre la luz, el humo del incienso, las oraciones y el agua que fluye. Puede traer una sensación de paz al amanecer y luego dejar a uno sin palabras al caer la noche. Pero es precisamente este contraste lo que le da a la ciudad su poder. Desde las aguas sagradas del Ganges, el viaje se traslada a un mundo de completo contraste, el desierto de Thar. Situado en el noroeste de la India, el Thar es una tierra de arena, sol, vientos secos y horizontes dorados abrasadores. Pero este no es un páramo vacío. El Thar tiene vida propia, sus propios colores, su propio ritmo. Aldeas de terracota, caravanas de camellos cruzando las dunas de arena. Antiguos fuertes elevándose contra el cielo abrasador y seco, y los trajes vibrantes del pueblo rajastaní transforman el desierto en un escenario colorido en medio de una naturaleza implacable. En el Thar, la gente ha aprendido a vivir con la escasez de agua, el calor y el aislamiento durante generaciones. Los pozos de agua se convierten en bienes preciosos. La arquitectura está diseñada para resistir el calor, y la música, la artesanía y los festivales ayudan a las comunidades a preservar su identidad. Curiosamente, en un entorno tan duro, la gente elige los colores más vibrantes para vivir: rojo, naranja, rosa, azul y amarillo
destacan sobre la arena como una declaración de que la vida se niega a apagarse por el desierto. El desierto de Thar revela una verdad muy india. Cuanto más duro es el entorno, más formas encuentra la gente de hacer la vida más vibrante. El Thar recuerda a los espectadores que la India no solo es magnífica, sino también magnífica por la manera en que su gente sigue viviendo entre la escasez, el calor y el polvo. Pero al dejar este desierto tranquilo y sin viento, el viaje entrará en un paisaje completamente diferente. Uno formado por un vasto mar de personas unidas por una creencia común. Ese es el Kumbh Mela, donde la India no solo se ve con los ojos, sino que se siente a través del poder colectivo de millones de almas moviéndose juntas en los lugares imposibles. Algunos festivales son eventos culturales, otros son espectáculos, pero el Kumbh Mela es algo mucho más grande. Es una de las reuniones religiosas más grandes del mundo, donde millones de peregrinos acuden a los ríos sagrados para realizar el ritual del baño. Desde arriba, el Kumbh Mela se parece a un mar interminable de personas en lugares imposibles. Las tiendas se extienden, se levantan caminos improvisados y monjes, familias, ancianos, jóvenes, personas de aldeas remotas y grandes ciudades se mezclan en un movimiento colosal. Para los forasteros, la escala resulta casi increíble, pero para muchos participantes es más que un simple viaje. Es una travesía espiritual, una tradición familiar, una creencia de que entrar en las aguas sagradas puede purificar el alma. El Kumbh Mela demuestra que la fe en la India no es solo un asunto privado. Puede convertirse en un fenómeno social masivo, creando una ciudad temporal, una comunidad temporal y un ritmo de vida temporal tan grande que asombra al mundo. Lo más importante no son solo las cifras, sino la sensación cuando millones de personas se reúnen en una creencia compartida. A medida que los rituales llegan a su fin y el mar de personas comienza a dispersarse en pequeños arroyos, el Kumbh Mela deja a los espectadores con una sensación difícil de describir. No es solo la escala abrumadora de millones de personas, sino la sensación de presenciar una civilización aún viva con su fe profunda. Pero más allá de ese mar sagrado de personas, el viaje toma un giro completamente diferente. Más allá de los ríos, los festivales y los desiertos, el viaje conduce al símbolo más famoso de la India, el Taj Mahal. El Taj Mahal es el monumento más famoso de la India y uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Pero si solo ves el Taj Mahal como un punto para registrarte o como un símbolo de amor, perderá su esencia más profunda.
Esta estructura fue construida no solo con mármol blanco, sino también con pérdida y poder real. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan para conmemorar a su amada esposa. A partir de esa historia personal, nació una estructura colosal que combina la arquitectura mogol y el arte islámico. Al cruzar la gran puerta y ver aparecer la cúpula blanca a lo lejos, los espectadores ven más que una tumba. Ven cómo unas personas intentan transformar el dolor en belleza, transformar la separación en algo que pueda perdurar durante siglos. Lo especial del Taj Mahal es que nunca mantiene un solo rostro. Por la mañana, la estructura parece disolverse en una niebla fina, suave y distante. A medida que el sol sube más alto, el mármol blanco comienza a brillar, reflejando la luz solar de una manera casi surrealista. Cuando cae el atardecer, toda la estructura adquiere un tono más cálido y más tenue, como si llevara una tristeza sutil bajo el cielo de Agra. Este mismo cambio no se siente como un bloque inmóvil de piedra, sino como un recuerdo vivo, cambiando con la luz, el tiempo y las emociones de la persona que está frente a él. Pero detrás de esa belleza perfecta yace una pregunta más profunda. ¿Cuántas manos contribuyeron a cada tallado?